que están de pies, amén. On your feet. Y vamos a ir a Mateo, rapidito. Mateo 27, 3 al 5. Matthew 27, 3 to 5. Aleluya. Voy a hablar de algo un poquito fuerte hoy. No fuerte, pero bueno, diga bueno. No bueno, es bueno. I'm going to talk something good Es to you. bueno, amén. It's good. Sí, muy bueno. Así que vamos a buscar en el libro de Mateo 27 del 3 al 5. Amén. Y el título de este mensaje hoy es El poder. The title of this El morning poder is está, The Power Is. perdón, el poder no está The power is not en rendirse, in surrendering, sino en quebrantarse. but being broken. El poder está, The power is amén, en quebrantarse. Amén. to be able to be broken. Así que en esta mañana vamos a hablar de lo que es rendirse y lo que es quebrantarse. So we're going to talk about what's to surrender, Para que usted what's to sepa be las broken. diferencias y sepa tomar los beneficios So you know the differences de poder llegar y lograr uno de ellos. Amén. in order to know the benefits. Así que Mateo 27, 3 al 5. Vamos a hablar un poquito. Esta historia a nadie le gusta, ¿verdad? Pero no es solo mi enfoque. Hay muchos versículos más que voy a estar hablando hoy. Sino que este es bien importante porque vamos a analizar algo que sucedió en la vida de este hombre. We're going Amén. to analyze something that happened in Mateo this man's life. 27 y el versículo 13 en adelante lo leo. Entonces Judas, el que había entregado viniendo, que era condenado, diga, era condenado, He was condemned. devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Amén. Dice diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Continuamos. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue y se ahorcó. Amén. Pueden sentarse. You could take a seat. Estamos hablando, We're talking about ¿verdad? Cuando todo el mundo se refiere a Judas, solo nos enfocamos de que él traicionó. when we focus on Judas, we think that he just Y- betrayed. Y hay muchas otras cosas que podemos aprender de esa historia. And there's other things we can learn from that story. Y de eso quiero hablarle. And I want to talk to you about that. Judas cometió un error Judas made a mistake como cualquier otro. like any other person. Lo que pasa es que cuando se refiere a que él entregó al Señor Jesús, When it says that he gave Jesus, ¿verdad? Pues uno le da mucho peso a eso que él cometió. so there's a lot of weight to what he did. Pero podemos decirle que aquí había un hombre But we could say that there was a man que en un momento dado fue cegado that at a certain moment he was por blinded ambición, because he was por ambitious. ambición, ¿verdad? ¿Y quién está libre So who is free de en algún momento tener alguna ambición? in a certain moment to be ambitious? Todos queremos lograr algo, We all want to achieve something. ¿verdad? So, todos estamos trabajando So we're all working, motivados por algún sueño, deseo, alguna ambición que cada uno tiene. motivated by an ambition we De have poder, ¿verdad? Algunos conquistar sueños personales, to be able to achieve otros quieren alcanzar los sueños de Dios para su vida. and be able to fulfill the assignment of God. Y el punto es que todos estamos trabajando para algo. So we're all working for something. El problema está The problem is es que a veces that sometimes no nos damos cuenta we don't realize qué tanto how much tendremos que pasar we have to go through para que las ambiciones, nuestros anhelos y sueños so that our dreams se cumplan en nuestra are vida. able to fulfill in our life. Y hay otros And there's others, que aunque no sepan even though if they don't que know tienen que pasar, of things you have to están go through, dispuestos a todo, ¿verdad? they're willing for everything. Y en ese estar dispuesto a todo, So being willing to everything, podemos cometer errores. we can make mistakes. Diga, nadie está exento. Nobody's exempt. Hay decisiones que tomar. There's decisions to make. Y nadie se escapa al momento de tomar decisiones. And nobody escapes when making a decision. Todos tenemos un momento en nuestra vida We all have a moment in our life que para llegar a donde Dios nos quiere llevar, to be able to get where the Lord wants you. tenemos que tomar decisiones. We have to make decisions. Amén. So, cuando llega el momento de la decisión, So when the decision time comes, surge que tomamos una decisión que nos favorece we can take a decision that favors y a us. veces por error humano cometemos o tomamos decisiones que no nos favorecen. And by mistake, we can make one that doesn't favor us. Pero ¿qué sucede But what happens cuando la decisión que tomo, when the decision that you make, después de haberla tomado, after you made the me decision, doy cuenta you realize que fue una mala decisión, that it was a bad decision, como le pasó a Judas? like Judas. Judas supo
Judas knew en el momento in the moment que cometió ese error, that he did that mistake, cuando le cayó el 20, diga, cuando se dio cuenta, when he realized, dijo, oh my God, he was like, Dios mío, lo que yo estoy sintiendo. what I'm feeling, Yo sé que he cometido un error. I know I've made a mistake. Me imagino I imagine cómo se sentía este hombre. how this man felt. Porque era una decisión Because it was a decision que ya después de haberla tomado, that after he took it, no la podía devolver. he could not take it back. No podía devolver el tiempo y decir, He could not go back in time and say, ahora voy a devolver el tiempo para volver a tomar esa decisión. I'm going to fix it and make a different Es decir, que decision. había una decisión que ya no había remedio para arreglar, no había forma de arreglarla. There was no way to fix that decision. Pero lo bueno aquí es But the good thing here is que él hizo un intento de un momento dado arreglarlo. that he tried to fix Cuando él it. se devuelve, When he goes lo back, acabamos de leer ahí, we just read it, que quiere regresar la plata. that he wants to give back the Y money. dice, oye, cometí un error, yo esto no lo quiero, tenga la plata, tenga el dinero. I made a mistake. Here, have it back. Cometí un error. I made a mistake. Quiere decir que hubo algo que surgió en el corazón de Judas. So something happened in his heart. Y es que en un momento dado, In a certain moment, él sintió he felt un redarguir en su espíritu. like he was doing something wrong. Y sintió un arrepentimiento. And he felt repentance. ¿Verdad? Pero ese arrepentimiento y ese rendimiento, So to be able to surrender al that él no repentance, poderlo arreglar en el momento, because he was not able to fix it at the moment, dígale, llegó algo something happened. que se llama desesperación. He got desperate. Y en la desesperación, And getting desperate, nosotros no arreglamos nada, you don't fix anything, sino que en ocasiones la empeoramos. but on occasions you get it worse. Porque Dios no anhela Because the Lord doesn't que cuando desire nosotros cometamos errores, that when you're making mistakes, solo sintamos y nos arrepintamos, that you only que ask es for parte de, forgiveness. That's ¿verdad? part of it. sino que no nos desesperemos But do not get desperate y tomemos aún decisiones and make decisions que terminan dándonos un resultado aún peor. that gives us a worse Vemos outcome. aquí We see que here la desesperación de Judas that Judas' lo desperation llevó a tomar otra mala decisión. made him do another bad decision. ¿Por qué? Why? Porque cuando uno tiene el sentir de rendirse, Because when you have the feeling to surrender, no lo podemos confundir con rendimiento espiritual. you cannot confuse it with being rendered to the Voy a Lord. explicar. Usted está pasando una situación difícil Maybe you're going through a difficult y puede que en situation, un momento usted sienta el deseo de rendirse. and maybe you have the desire to surrender. No es lo mismo rendirse ante el problema It's not the same to surrender, que rendirse ante Dios. that surrender or render in front of the Y Lord. el cristiano tiene que sentir el deseo de rendirse ante Dios ante los errores. So Christians should feel the need to surrender, Cuando render to the Lord. nosotros tomamos malas decisiones When we make bad decisions, y lo que sentimos es el deseo de rendirnos, that when we feel like giving up or es surrendering, decir, sientes desesperanza en vez de esperanza. you feel like you're losing hope instead of feeling hopeful. Entonces no habrá manera So there's no way de lograr to be able to achieve lo que Dios quiere lograr en nosotros, what the Lord wants to do through you, aun cuando cometemos errores. even when you make mistakes. Pastora, what are you saying? ¿Qué estás diciendo? Que a veces Dios permita que cometamos errores Sometimes the Lord allows you to make porque Él mistakes quiere trabajar algo en nosotros. because He wants to work something Y in el your life. deseo de Dios And His desire no es que cuando tengamos problemas y dificultades is not when we have problems and o difficulties, cuando nos sintamos frustrados por no haber logrado algo or when we feel frustrated for not being o able to cuando nos achieve something, sintamos frustrados por haber cometido cualquier error or we feel frustrated for making a o mistake, por no tomar una decisión en Or- el momento que teníamos que decidirlo, or by not making a decision when we needed to make one, que tú en vez de rendirte y decir no instead of más, surrendering and saying no more, me voy de Dios, I'm leaving, ¿verdad? Sentir vergüenza, Instead of- correr de Dios. instead of feeling shame Dios and lo running, que anhela es que el momento de dificultad, the Lord decides in a moment of usted entiende que difficulty, esa dificultad you take that difficulty, viene a transformar nuestra it comes to vida. transform your life. Es decir, viene envuelta en una enseñanza. It comes wrapped in being able to Diga, learn. mis errores vienen envueltos en una enseñanza. My errors come in Quiere learning. decir que en el proceso Dios me quiere mostrar algo. So in the process, the Lord wants to show me So, si something. Dios permitió So if the Lord que allowed cometieras un error, that you made a o que mistake, algo en nosotros sale a la luz, or there's something o comes que una out to the debilidad light, en nosotros se muestre, or a weakness comes out, es momento it's moment de rendirme, correr a la presencia de to Dios. run to the presence of God. Judas sintió desesperación Judas felt desperate. y entonces es ahí And que it's there algo
that something, que algo que sucedió, diga que Dios lo permitió. the Lord allowed it. Pastora, ¿por qué te dice eso? Why do you say this? Porque en el caso de Judas, Because in his case, si él no hubiera hecho lo que hizo, if he didn't do what he did, Jesús no hubiera podido ser catapultado o impulsado, ¿verdad?, Jesus was not going to al be able siguiente paso, que era la cruz. to be pushed to the cross. ¿Me estoy dando a entender? You understand? No estoy diciendo que fue bueno lo que él hizo. I'm not saying that it's No good estoy what he diciendo did. que fue bien en lo que él participó. It's not good what he participated in. Lo que estoy diciendo es que el resultado no debió ser ese. The result shouldn't have been that. Porque en Dios siempre hay restauración. Because there's always restoration in El God. único que quiere The only one that wants que te condenes, to be que condemned, te rindas, that you que te surrender, quites, that you give up, que suelte los sueños y los anhelos, that you give up the dreams and the se desires, llama Satanás. is Satan. So, aquí vemos un hombre So we see here a man. que en su proceso había una lección. Then in his process there was a lesson. Que lastimosamente And that unfortunately, él no pudo He en ese couldn't. momento procesar in that moment process, lo que él había hecho, y esa lección, diga, no se llevó a cabo. that lesson didn't happen. Porque el arrepentimiento Because when he no lo repenting llevó a un rendimiento que produjo quebranto en su vida, didn't produce breaking in his sino life, desesperación. but only desperation. Diga, no me voy a desesperar. I'm not going to get desperate. No me voy a Say, desesperar. I'm not going to get desperate. ¿Sabe que los testimonios están conformados de fracasos? You know the testimonies are made out of failures? Aquí alguien tiene que entender Somebody has to understand that again. que hay fracasos que Dios los permite. That there's failures the Lord allows. Porque en esos fracasos está desarrollando un testimonio. Because in that failure, the Lord is developing a testimony. Yo te voy a hablar I'm going to speak to de you lo que he vivido. of what I lived. Y la unción respalda la vivencia. And the anointing El que comes from atravesaste un that. proceso When you go through a process y lo venciste. and you overcome it. So, esto no significa ausencia de proceso. So this doesn't mean absence of trouble. So, el proceso no me puede llevar a mí. The process cannot take me. Aleluya. El proceso no me puede llevar a un rendimiento The process cannot take me to a de surrender esperanza, of hope, sino de un quebranto but of a breaking ante la presencia de Dios. before the Y presence le of voy a God. hablar qué significa rendirse y qué significa quebranto para que me puedas entender mejor. I'm going to teach you what Mira lo que surrender and that breaking means. Amén. Mira lo que dice. Deme un segundito. Ok. El rendirse To surrender. significa dejar de resistir. It means stop resisting. Cuando tú, ¿qué dice la palabra? Resistí al diablo y él. Resist the enemy and Huirá. he shall flee. Cuando usted When you- se rinde, Surrender, cuando estoy hablando de verdad, emoción, talking about no emotion. delante de Dios, cuando usted se rinde como persona y pierde la esperanza, When you surrender and lose hope, uno de los efectos que surge en nosotros es que no podemos resistir. one of the effects is that you cannot resist ¿Por qué? Porque se nos hace difícil, porque perdemos fuerzas, because you lose hope. enfocándonos el por qué And focusing in why en vez de para qué. instead of for what. ¿Por qué yo, Señor? Why me, Lord? ¿Por qué yo tuve que pasar por esto? Why did I go through that? Yo no entiendo cómo yo cometí esto. I don't understand why I did Yo no this. sé cómo yo me casé para toda la vida y me fue mal. I don't know why I got married and went wrong. Yo no sé por qué. I don't Yo know dije why. tal mentira cuando yo debí decir la verdad. I said a lie instead of saying the truth. Y bien que hay un momento que hay que reflexionar. And there's moments you have to Pero reflect. cuando permanecemos estancados en el por But when you qué, remain stuck in the why, surge algo en nosotros y es que comenzamos a and then what happens is victimizarnos. you start to victimize yourself. Y con la victimización, diga, viene un espíritu And when you victimize que le yourself, a spirit encanta que la comes. gente se victimice. Se llama autocomiseración. Self-pity. Y autocomiseración, uno de los peores espíritus que existe. So one of the worst spirits is self-pity Porque te lleva a la depresión, because it takes you to pero la depression, depresión crónica. but chronic depression. Y hace And it makes que tú creas that you believe que tienes el mundo entero en contra. that you have everybody against Y hay you. alguien que tiene que entender en esta And mañana that somebody has to understand in que this son morning más los que están a tu favor that there's more that are in favor que los que tienes en contra. than what's against you. Pero ¿quién quiere eso? El enemigo. But the enemy wants that. Que usted se sienta solo, victimizada, That you feel alone, que usted victimized, sienta pena that you feel self-pity. para que usted no pueda resistir. Diga, So you no pueda cannot resist. resistir. Entonces surge algo And then something happens. que cuando usted está en este proceso, When you're in this process, a veces se te hace difícil someterte al proceso. sometimes it's hard to submit to the process. Voy a explicarlo otra vez. Tiene que pasar.
It has to happen. El proceso que estás viviendo tiene que pasar. The Diga, process that's going through, tiene que pasar. you have to go through it. Porque a través del proceso Dios está trabajando en mí. Because through the process, He's working in you. Algo Dios me está enseñando. Something He's teaching you. Pues mi actitud debe ser de someterme a Dios So my attitude should be of delante del proceso. submit to the Pero Lord. cuando perdemos la esperanza, But ¿qué when tú we lose haces? hope, ¿Qué hace a una persona que siente que se está ahogando? what does a person do when they lose hope? Que se está ahogando. Cuando alguien siente que se está ahogando, That somebody's drowning. se desespera. They get desperate. Y hay un refrán que dicen los dominicanos, dicen, There's a saying, ahí está dando patadas de ahogado. ¿Verdad? somebody's kicking La the water. desesperación nos drowning. lleva a hacer otras cosas. Feeling desperate makes you do other things. Amén. En vez de someternos a lo que Dios quiere que nos sometamos Instead of submitting para Él lograr to be diga, able for Him to do el propósito en mí. Alguien puede the decir, purpose in your life. debo someterme al proceso I need to submit to the process para Dios lograr for the Lord to be el able to do propósito que Él tiene para mí. the process that He has for me. Diga, no puedo I can't. llegar a donde Dios me quiere llegar Where the Lord wants to take me sin antes Dios transformarme. before He transforms me. Entonces el proceso So the process es mi ayuda. is my help. Aleluya, no es mi enemigo. It's not my enemy. Entonces no me victimizo ante el proceso, So I cannot victimize myself in front of the problem. sino que digo, ¿para qué, Señor? But I say, why? For what, ¿Qué Lord? me quieres enseñar? What do you want to teach me? ¿Qué me quieres enseñar? What do you want to teach me? ¿Qué quieres hablarme? What do you want to speak to ¿Qué me? quieres mostrarme? What do you want to show me? ¿Qué quieres que sea el resultado What do you want to be the de esto results que está pasando porque tú lo permitiste en mi vida? of this is happening in my life because you allowed it in my life? Cuando nos rendimos ante el problema y la When desesperación, we surrender in the problem, cedemos, diga, cedemos. we allow Y lo que hacemos es que aceptamos una derrota. and we accept defeat. Judas tiró las 30 monedas. Judas threw the Él en 20 vez de ir a coins Jesús instead of going to y Jesus regresarse y decirle, Jesús, perdona. and telling him, hey, I'm sorry. Quizás hubiera alcanzado ahí, ¿verdad? Otros resultados. Maybe- Quizás Jesús le hubiera dicho, tranquilo, There could have been a different result. yo te perdono. He could have said, I forgive you. Esto tenía que pasar para yo llegar a la cruz. This had to happen so I could get to the cross. Y quizás él hubiera sentido ese amor tan maravilloso que solo Dios nos puede dar. And maybe he would have felt the love Y el of Jesus. resultado no hubiera sido que él se hubiera ahorcado. And maybe the result was not he hung himself. Pero diga, la desesperación nos lleva a otras cosas. But being desperate takes you to Y other la things. desesperación te lleva a aceptar la derrota. And when you're desperate, it makes you accept Cuando el defeat. Hijo de Dios tiene que entender que la derrota no es su lugar. Defeat is not your place. Diga, la derrota no es mi lugar. You have to say defeat is not your place. Es que Dios dijo que en Él yo soy más que vencedora. We are more than victorious in Es que yo him. soy victoriosa en Él. We are more than victorious in him. Por lo tanto, yo no estoy en derrota. So I'm not in defeat. Yo estoy en un tiempo de enseñanza. I'm in a time of learning. Y hablamos hace poco de las temporadas, And we talked about seasons ¿verdad? Y de lo que es el tiempo. of what time is. Y hablamos que las temporadas, And we talked about that diga, son seasons, cortas. they're short. Son cortas. They're short. Son cortas. They're short. So, mientras más yo rápido, So the faster I yo me rindo ante Dios y no el problema, surrender to God instead of más the problem, corta será esa temporada. the season's going to be shorter. Porque el enemigo quiere que tú aceptes la derrota. Because the enemy wants you to accept Y defeat. quiere entregarte, And he wants to give you, aleluya, a él, al adversario. he wants to give El you que to se the adversary. rinde, acepta derrota y se entrega, diga, al adversario. Those who surrender basically give themselves Amén. to the Ahora le voy adversary. a hablar un poquito de lo que es quebrantarse. So now to be broken. Quebrantarse es diferente. To be broken is different. El resultado del quebranto. The results of being broken. Sí, es verdad que significa que hay que aceptar Yes, it means that you have to accept nuestra condición. your condition. Es decir, en el quebranto, When you're being broken, yo tengo que aceptar que estoy roto. I have to accept that I'm broken. Hay algo que hay que reparar. There's something that needs to be repaired. Aleluya. ¿Me estoy dando a entender? En el quebranto Well, being by brokenness es el que Dios no quiere llevar. is where the Lord wants to take you. Porque en el quebranto Because when you're broken, es donde hay una aceptación en nosotros, is that when there's an acceptance in que us, hay algo en nosotros que hay que arreglar, and there's something in us that needs que to be está fixed, roto. that's broken. Lo roto se bota. What's broken, you throw it away. ¿Para qué usted quiere un ejemplo, una aspiradora que no aspire? Why do you want a blender that doesn't work? Ayer andábamos en limpieza aquí en la iglesia y probamos todas las aspiradoras. We were here working and we tested all Y the dijimos, blenders. si no sirve, And if it doesn't work, bótala. we're throwing it away. Porque ¿para qué quieres cargar con algo que no te sirve? Why you want to
carry with something it ¿Para doesn't qué work? quieres cargar con algo que no te aporta? Why do you want to carry with something that ¿Para does qué not quieres contribute? cargar con algo Why do you want to que carry no te something va a ayudar that's not gonna a help you funcionar como Dios quiere que funcione? to function like the Lord wants you to function? Pues en el quebranto nos damos cuenta So when you're broken, you que hay realize algo que está roto, that if there's something that's que broken, necesito poner en las manos de Dios that I need to put in the para hands que of sea God reparado so it is y repaired que yo sea sanado and that I'm healed para que yo pueda funcionar so that I can en el function propósito de Dios para mi in the vida. purpose of God in my life. Es que Dios quiere sanarnos. God wants to heal us. Siempre ha sido la intención That's always been God's hacer de intention, ti to un make out of you testimonio poderoso. a testimony. Pero diga el que está a su lado, pero decidir But you have to decide, say the one next to you, quebrantarse to be broken y entregarle a Dios And- lo roto and to give to God the broken. o seguir caminando roto. Or you keep walking broken. Dile, es tu decisión. It's your decision. Te viene a decir que Dios no te quiere roto. God doesn't want you broken. Te viene a decir que Dios quiere que te quebrantes. God wants you to be broken Te in His viene a decir presence. que te pongas en la mano de Dios. Put yourself in the hands of Que God. eso que está roto That is a Dios broken. le interesa. It interests God. Porque cuando Dios te miró, Because when God saw Él you, no solo vio los rotos He en ti. didn't see the broken in Ay, you. si Dios hubiera visto solo los rotos en nosotros, If maybe He only saw the ninguno broken, estuviéramos aquí we hoy. wouldn't be here Él today. vio las posibilidades. But He saw the Él possibilities. vio lo que Él podía hacer con eso que parecía roto. He saw what He could do Y with that dijo, looked eso broken. parece basura. And that looks like trash. Eso parece que no va a funcionar. That looks like it's gonna Eso work, not gonna parece work. que no sirve. That looks like it doesn't work. La gente lo ha dejado tirado. People has rejected Pero it. cuando yo lo miro, But when I see Him, yo lo miro completo. I see Him Yo whole. lo miro entero. I see Him Yo lo complete. miro funcionando. I see Him Sí, functioning. es verdad que se le pueden ver algunas grietas. Yeah, there's some cracks. Quizás en las grietas. Maybe in the cracks. Gloria a Dios. Alguien note que hubo algo ahí, Maybe somebody might notice something was there. pero de que estuvo roto se reparó y sigue funcionando. But that it was broken, it was repaired, and it La keeps functioning. gloria es de Dios. That's God's glory. Y esto es lo que Él quiere hacer en nosotros. And that's what He wants us to do in us. So, para nosotros llegar a recibir So to be able to receive eso que Dios nos quiere entregar, that the Lord wants to give you, diga, Dios me quiere hacer entero. He wants to make you whole. Porque si mi vasija está rota, Because if I'm broken, ¿cómo puede contener la How can it gloria que Dios contain quiere depositar en ella? the glory the Lord wants to deposit. Ya yo dije que Dios quiere depositar su gloria en nosotros. The Lord wants to deposit His Amén. glory Esa in siempre ha us. sido su intención. That's always Y been the la cruz, purpose. Jesús pagó un precio para entregarnos nosotros eso. Jesus paid the price so we can receive that Debe ya glory. estar dentro de nosotros. It should be in us. Pero si no reparamos la grieta, y esto es un constante trabajo, But if we don't repair esto the no es que me cracks, estaba rota hace 20 años And atrás this is a y el constant Señor me process. sanó y no, hermano. Mire, esto es un constante proceso. this is a constant process of Donde repairing Dios the te miró y cracks. dijo, está bonita, funcionó un tiempo, pero yo creo que ahora Now, yo la quiero romper, I want to break her again. porque yo ahora quiero que esa vasija sea But- más grande, But now I want it to be bigger, más lujosa. to be more Y expensive. mientras más grande, And- diga, mientras más quieres crecer en Dios, And the more you want to grow in the Lord, más te va a costar. it's more it's going to cost you. Entonces a veces Dios dice, la gloria es muy grande, la vasija muy chiquita, The glory is too big, but then maybe the vase is too la voy a small. romper I'm going to break it porque todavía no está preparada para recibir la gloria tan grande que quiero depositar. because it's still not ready to receive the Entonces glory. viene el alfarero y hace, He comes and He breaks it down. rompe esa vasija He breaks that en pedazos in pieces, y vuelve. and it comes. Lo bueno es esto, dije, y vuelve. And it comes back. Alguien tiene que entender que el Somebody has to quebranto no es understand. tu, miren, el quebranto no es tu destino final. Brokenness is not your final El quebranto es destination. parte del proceso. That's part of the process. Ay, de hacer algo maravilloso en ti. To do something in Yo you. dije que Él vuelve I tell you that He a comes back volver a levantar and He puts it back y a together darle la forma and que to Él give it the quiere form that He a wants esa vasija quebrada. to that vase. Pero esto significa que hay algo que nosotros tenemos que hacer. That means there's something we have Porque to Dios do. no te va a forzar a que tú anheles eso. Because the Lord is not going to force you for you to Él te desire lleva that. al remedio. He takes you to the remedy. ¿Cuál es el remedio? El proceso. What's the remedy? The Él te process. lleva al remedio. He takes you to the remedy. Ah, es que yo quiero ser sano y no me quiero tomar el tratamiento médico. I want to be healed, but then you don't take the Eso es medication. como cuando el doctor nos diagnostica un cáncer, Señor, reprenda. When the Y usted no doctor quiere diagnosed. hacer la terapia. you don't want to do what the doctor's telling you. Usted
tiene una migraña, pero no se quiere tomar la pastilla. You have a migraine, but you don't want to take the Usted medicine. tiene una infección You have an infection, y el médico te dice, tienes que tomar and antibióticos the doctor tells you te to take dice, antibiotics. algunos cada 8, algunas 12, depende de la infección, ¿verdad? Y te dice, tienes que tomarlo cada 8 horas Maybe they give you instructions. You need to take it every couple por hours 4 días. for 4 days. Y usted viene y se toma una o 2. Maybe you do 1 or 2 days. La infección probablemente no esté completamente eliminada. The infection maybe is not eliminated. Y diga, el proceso viene a eliminarlo. So the process comes to eliminate it. Ay, pero ¿qué pasa entonces cuando no me permito procesar? So what happens when I don't allow myself to be Pues el processed? tratamiento que Dios quería hacer con nosotros quedó a media. Well, maybe the treatment the Lord wanted to do in Quiere you decir is que la in half, infección sigue ahí. and the infection is still there. Ah, pero me creo que estoy bien porque no está tan fuerte como antes. Maybe I think it's okay because it's not that Y nos strong like dejamos before. engañar And you're fooled, y todavía hay ahí algo. and maybe there's still something there. Pero But si no te das cuenta, ¿qué vuelve a pasar? if you don't realize what happens, Es como que la infección como que se calla, ¿verdad? Como que se aplaca. the infection starts to be Y diga, y quiet. cuando surge otra But cosa, when something else happens, sale desde abajo hacia arriba, ¿verdad? it comes from deep within, Y vuelve outside, la, and the infección. infection returns. así mismo es, The same way, las heridas y when los- you're hurt, que fueron causadas para llevarnos al quebranto delante de Dios. that would take you for you to surrender in the Pero presence of nosotros the no le Lord. prestamos atención, But we don't pay por attention. lo tanto siguen ahí. In the meantime, Y they're diga, y there. cuando tú menos lo esperas, And when you least expect it, sale a la luz. they come to the light. Ven. So, es la importancia del quebranto. That's the importance of being Porque el broken. quebranto te vino a sanar. Because the brokenness came to heal ¿Cuántos you. quieren sanidad en esta mañana? Who wants healing in this morning? Para recibir la sanidad, Liz, tiene que haber un proceso de humillación. To receive healing, you need to surrender. Necesito reconocer que estoy en pedazos. You need to recognize you're Y in pieces. necesito al alfarero que venga a sanar mi vida. And you need him to fix you. Ven, porque si no, este quebranto me va a afectar. Because if not, that brokenness is going to affect you. Por eso es importante lo que yo decida hoy. That's why it's important what I decide today. Puedes decidir que el proceso te rompa The process can break you o dejar que el proceso or allow the process se haga de nuevo. to make you whole again. El que se rinde en esperanza The one who surrenders in está hope permitiendo que el proceso lo rompa. is allowing the process to break you. Y el que está roto And that is broken, o que él permite que el proceso lo rompa, that allows the process to break you, camina roto, walks en broken mala función. and not being able to function. Sin embargo, In the meantime, cuando decidimos when you decide que el proceso that the process nos haga de nuevo, makes you whole again, diga el resultado es diferente. the result is different. Amén. Vemos a otro hombre de la Biblia, no solo fue Judas, vamos a otro. We see another man in the Vamos Bible. rapidito a número 11, 14 al 15. Voy a tratar de ir un poquito más rápido. Numbers 11. Vemos aquí a un Moisés. You see Moses. ¿Qué le surge a Moisés aquí? Dice, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Sigue. Continúa. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que yo ni vea mi mal. Llega un momento de ¿qué está expresando Moisés en ese momento? What is Moses expressing in that moment? Desesperación. He's desperate. Él era un hombre de Dios He was a man of God. que, amado, los procesos lo habían quebrantado. But the process just broke Moisés him ya down. había pagado un He precio, already paid a price. ¿verdad? Ya vemos que tuvo que salir corriendo por lo que él cometió, ¿verdad? You can see Hablamos de la desesperación en la que lo llevó su error, And the desperation that his mistake got him, que sale huyendo, pero fíjate that he que flee. ese proceso lo permitió Dios, But that process, the Lord allowed it. porque si él no se desespera y sale de aquel lugar, Because if he doesn't get desperate and leaves that place, entonces no es procesado en el desierto. then he's not processed in the desert. Lo que la gente no entiende que en esos años que él estuvo en el In desierto, those years he was in the desert, él estaba siendo entrenado. he was being ¿Para trained. qué?
For para what? aprender a sobrevivir en el medio del desierto. To know how to survive in the ¿Tú middle crees of que the Moisés desert. en ese momento estaba, ay, qué lindo este desierto? You think he was happy he was in the desert? Ay, gracias Señor por el desierto, porque Thank you, mira, Lord, for the desert. estoy aprendiendo a defenderme de las culebras I'm venenosas, I'm learning how to defend myself from the de snakes los escorpiones, and scorpions. ¿verdad? De los enemigos que me encuentren en el camino. No, yo me imagino I imagine que debe ser sumamente difícil it should have been really hard pasar de un palacio go from a palace a un desierto. to a desert. Sin embargo, However, el desierto the desert, estaba provocando en it él was provoking in him sobrevivencia, survival. estaba provocando en él It was- endurance, ¿verdad? Que él se durara, fuera persistente, That he was persistent, de que el desierto no lo agotara lo suficiente para él rendirse. that the desert didn't make him want to surrender. Hizo del proceso, He made out of the process aleluya, algo something que lo hizo más fuerte. that made him stronger. ¿Y qué sucede ahí? Que entonces él sale de ese desierto What happens is that he gets out of that y usted desert. dice, ah, no, pues él salió del desierto a la tierra. No, no, no. And when he got out Él of the salió de desert, ese desierto ¿a qué? he got out of that desert for what? A otro proceso aún más. To another Grande. process that was bigger. Pero ¿qué vemos de esta historia? What do we see in this story? Que él, aunque el proceso se puso más grande, Even though the process got bigger, él se dejó procesar. he allowed himself to be Y processed. ese proceso, escuchen bien, este proceso que permitió un hombre And this process that allowed a man que Dios hiciera en su vida y ser to be partícipe, able to participate. amén, le dio derecho a ser partícipe de lo que Dios iba a hacer en la vida de otros. He wanted to be a participant of what he was Tú going to y do in the yo life of estamos others. hablando de un hombre We're talking about a man que fue quebrantado delante de la presencia de that was Dios, broken in the presence que of fue God, procesado that he was y que processed, Dios le permitió ser and partícipe that the Lord allowed him to de be a una participant historia of a que story todavía el sol de hoy that even for da today, gloria al nombre del the Señor. glory to the name of God. Pero tuvo que soportar. But he had to, Y aún después Stand. que salió de aquel lugar con ese pueblo, and even he got out of that place with those no people, estuvo exento a que en un momento dado él quisiera rendirse. and he was not exempt of one day wanting to give up. ¿Ven? Vemos a otro hombre de Dios, And we see another man of God Elías. Elías en Elijah. su proceso in his process de estar roto, of being broken, de haber pasado muchas cosas of going through different things, para poder representar a Dios de la manera que lo hacía, to be able to represent the ¿verdad? Lord como profeta de Dios. like a prophet of God. Aquí vemos que hubo un momento dado There was a certain moment que cuando la cosa se apretó, diga, la cosa se apretó más, that when things got tight, él no deseaba permanecer en el proceso. he didn't desire to remain in the process. Y en ese momento, And in that moment, donde se levanta en Primera de Reyes 19:4, First King, ahí vemos que él le dice al 19:4. Señor, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. ¿Ven? Basta, oh Jehová, quítame la vida. Mírenlo aquí. En Primera de Reyes 19:4 dice, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando, ¿qué dice ahí? Morirse. Dijo, basta ya. My God. Oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. En ese momento, in that moment, la presión the pressure del proceso, del proceso, of the process, amado, era demasiado para él. it was too much for him. Y aún él siendo un hombre de Dios que había visto la mano de Dios defenderlo de muchas maneras, Even being a man of God and seeing God fight in his deseó favor, morirse en el proceso. he desired to die in the process. ¿Y qué surgió ahí? And what happened there? Que cuando él ve When he sees que Jezabel va detrás de that él, Jezebel is behind him, aleluya, él se desanimó. he got discouraged. So, es normal It's normal que en el proceso, that in the process, un momento dado, in a certain moment, usted sienta desánimo. you feel like you lost Es your parte strength. del proceso. It's part of the process. Y usted dice, pastora, pero no es fácil vivir desanimado. But it's not easy No. to be discouraged. Pero en medio del proceso Dios te va a llevar a vencer ese desánimo. But in the middle of the process, you're going to be able to overcome. Diga, porque el desánimo Because when you're no te discouraged, va a vencer. it's not going to El overpower you. desánimo
no te Discouragement va a hacer rendir. will not make you El surrender. desánimo Being no te va a hacer discouraged desistir, It's not going to make you sino que to en el leave. proceso donde enfrentas But in el the desánimo, In the lo process where vas you a ver como overcome, tu enemigo you're going to see it as y your te enemy. vas a proponer And you're going to make sure vencer el desánimo. to be able to overcome desánimo discouragement. No es un enemigo It's not an enemy. suficiente grande It's not that big para un hijo de Dios. for a son or daughter of God. Amén. Entonces surge esto So this y este happens. hombre se desanimó. So this man Pero gets tengo discouraged. buena noticia. But I have good news for Aun you. cuando se escondió, Even when he hid, le dice Elías, Elijah said, ¿qué haces ahí? what are you doing Le there? dice Elías, ¿qué haces ahí? What are you doing there? La cueva no es tu lugar. The cave is not your place. La cueva no es tu lugar. The cave is not your Dice, place. sal de ahí. Get out of there. Él no le dijo, ay, bendito muchachito And he mío. didn't tell him, oh, sorry, Quédate ahí, yo child. te entiendo. Stay there, I Él le dijo, no, understand. no, no. He said, El no. desánimo no te puede vencer. Discouragement El cannot desánimo no overcome te you. puede vencer. Sal de ahí, hijo mío. Get out of there, my Coma y child. bebe. Come and eat. Come y bebe. Mashalabakaya. Come y bebe. Eat and drink. Porque el largo camino te resta. Because you have a long way to go. No, yo no sé que alguien entendió esto. en I don't know esta if you mañana. understood this. El Señor le está diciendo, The Lord is si saying, tú estás en desánimo, if you're discouraged, sal de ahí. get out of Tú there. tienes autoridad y el poder a través de Cristo You have authority through de Christ decir, no me vas a detener. to say you're not going to stop Me me. levanto, I get up. quito eso de mi vida I get rid of that from my porque life. largo camino Because a long me way resta. I have to go. Y pudiéramos continuar, amado, And we could continue. hablando de muchos hombres más, pero te quiero hablar de uno más. I want to talk to you about one more man. De uno más, aleluya. Y ese es de Pedro, mi amado. Peter. Aquí hubo una diferencia So here there was a difference en la historia de Pedro in the story of y en Peter. la historia de los demás. ¿Ven? Pedro Peter, cometió un error. he did a mistake. Uy, ay, ay. Y yo, humanamente hablando, yo no hubiera querido cometer ese error. Humanly, I wouldn't want to make that error. ¿Sabe lo que Pedro, andar con Jesús You know, Peter walking with Jesus, para arriba y para abajo? going with him everywhere, Pedro, ven, hey, ven. going with him Pegadito ahí. close to him Ver esa manifestación. to see that Ver la gloria manifestation, con la que caminaba el Hijo de Dios en seeing la the tierra. glory of Jesus, Ser partícipe de milagros. to participate in miracles, Haber escuchado lo que iba a pasar y lo que venía. to be able to hear what's O going to sea, happen. la historia de Jesús The story of Jesus no se desarrolló delante de los discípulos. didn't develop in front como of the una disciples sorpresa. like a surprise. Recuerda que él lo iba enseñando y le iba preparando y le hablaba He was teaching them, de and ese preparing them momento en que él sería entregado. from that moment that he was going to be. Es decir, que estaban the cross. preadvertidos So they were de warned lo que iba a venir. of what's going to happen. ¿Cuánto no le gustaría que Dios le dijera todas las cosas antes que sucedan? Wouldn't you like God to tell you everything that's going to happen? Aleluya. Este hombre tenía toda la news, diga. Lo último. Peter had all the Él tenía information. toda la info. Sin embargo, But meanwhile, en un momento de debilidad, in a moment of weakness, diga, se desesperó. he got desperate. Ven, se desesperó. He got desperate. Y en vez de rendirse a la presencia de Dios en ese momento, decir, ¿sabes qué? And instead of surrendering to Pase God, lo que pase, digan lo que digan, happen what happens. hagan lo que hagan, estoy Do what they dispuesto do. I am willing a morir por Cristo to die for Christ. en su humanidad y In desesperación. his humanity and desperation, Él he negó a Jesús 3 veces. denied Jesus 3 times. Amén. 3 veces. 3 times. Ahora, ¿qué surgió con la desesperación de Pedro? But what happened with Peter's desperation? Que fue diferente That was different. en un momento dado. En el momento él no lo hizo. In the moment he didn't do it. Como nos puede pasar, de momento nos pasa algo y no estamos viendo lo que Dios quiere hacer. Something happens and maybe suddenly you don't De see. momento vemos algo y digo, uy, yo voy a resistir, yo no quiero pasar por ese proceso. And suddenly we see something and we're like, I don't want to do it. De repente nos estamos ahogando y no queremos pasar Suddenly you're, y de repente podemos decir, and we could suddenly say, yo no voy I don't a want permitir que esto surja en mi vida. to allow this to happen in my life. Amén. ¿Y qué sucede? And what happens? Podemos hacerlo, We can do that. pero de repente But suddenly, no se nos hace de todo fácil aceptar it's not really easy to lo accept que Dios quiere hacer en nuestra vida. what the Lord wants to do in your life. Y en vez de recibir y abrazar lo que Dios quiere hacer, empezamos a renegar. Instead of receiving what the Lord wants to do,
En la diferencia entre lo que hizo Judas y Pedro fue, The difference between Judas and Peter miren esto, es que Judas en la desesperación is that Judas, in being y desperate, que la culpa lo consumió. guilt consumed him. Y a la culpa consumirlo, When guilt fue consumed que him, entonces él se ahorcó. that's when he decided to Sin take his life. embargo, Pedro, But Peter, cuando lo visitó la culpa de haber negado a Jesús 3 veces, when he felt guilt, fue quebrantado. he was broken. Por eso hay una diferencia entre un arrepentimiento, There's a difference No. between repenting. porque yo me puedo arrepentir o de repente puedo sentir I can repent and suddenly un redarguir, to feel that I did something wrong. lloro, grito, zapataleo, I cry porque me duele en el momento. because it hurts in the moment. Pero un verdadero arrepentimiento But a true debe llevarme al quebranto. should take me to brokenness. O sea que el verdadero arrepentimiento, el resultado es quebranto. To really repent for real is Si to no be me he broken. quebrantado todavía, If you're not broken yet, debo entender que todavía no estoy donde Dios me quiere. I have to understand I'm still not what the Si Lord wants todavía no me. me he quebrantado, debería decir todavía algo tiene que pasar en mi vida If I'm still not broken, is that something has to happen para in my llegar a life. la posición tan bajita To get to the position where que I'm so sea Dios low, que me levante y me resucite. that's only the Lord to get me up. Pedro Peter, se quebrantó he was broken. y diga, alcanzó And he was able to reach otra oportunidad. another opportunity. Diga, el que se quebranta Those who are broken alcanza otra oportunidad. will be able to reach a new opportunity. El que se quebranta alcanza otra oportunidad. Those who are broken reaches a Ay, new pastora, opportunity. pero es que hay gente que Pastor, is that han perdido mucho por no permitir there's a lot of people que el that lost proceso a le lot quebrante. for not allowing the ¿Sabes process cuántos to break. matrimonios han pasado por situaciones difíciles? You know how many marriages has been through Y el problems? orgullo ha podido más que quebrantarse ante la presencia de Dios And the pride has been bigger than being able to y be broken reconocer and to recognize que necesitan a Dios para restaurar su matrimonio. that you need God to restore your marriage. Porque es más fácil rendirse que quebrantarse. Because it's easier to surrender than actually be Porque broken. el orgullo respalda el rendimiento. Because pride, ¿Sabes por qué? Porque el orgullo dice, tú tienes razón. because Tú no mereces eso. letting go of pride is having to admit. Entrega esa relación, entrega ese matrimonio. Give that Tú no ves marriage. cómo Él te se ha portado contigo You don't see how he has treated you? y empiezas a justificar And it starts to justify la decisión de rendirte. the decision to surrender. Sin embargo, el quebranto te lleva So when you're broken, it takes you a la posición de necesitado, in the position of need. donde le dices, Señor, te necesito en mi hogar. Where you say, Lord, I need you in my house. Ay, que el hombre es muy difícil, muy Oh, orgulloso. he's so hard and difficult. No hay There is difícil no- que Dios no pueda ablandar. There's nothing too difficult No the hay Lord cannot corazón de fix. piedra There's no que Dios heart no of pueda hearts of volver stone carne. that he cannot make it flesh again. Pero necesitamos quebranto. But we need to be broken. Pero el quebranto, como yo dije ahorita, But to be broken, a eso hay que sacarle el orgullo. we have to get rid of pride. Y es una de las cosas que más nos vence And it's one of the things that a overcomes us the nosotros, most. no los seres humanos, porque el ser humano, pero al cristiano, Those who are Christians. que el orgullo Being prideful. sea lo que te esté ganando y autodestruyendo tu vida. Pride is what brings out a destruction to your life. Después que viene la destrucción, After destruction comes, entonces viene el rendimiento o el arrepentimiento. then comes surrender, being able to Que en repent. ocasiones por no hacerlo a tiempo, Because you didn't do it on time. diga, sufrimos unas We pérdidas suffer losses que no eran intencionadas para tú tenerlas. that were not intentional for you to have them. Diga, Dios no es un Dios de pérdida. God is not a God of loss. Dios quita God takes away cuando eso que tiene que quitar when that he needs to take away puede llevarte a perdición. could take you to getting lost. Pero eso no es quitar, eso es cuido. But that's not taking from you, that's taking care of you. Me explico para que me puedan un ejemplo. Un momento dado, In a certain moment, usted tuvo un novio maybe you had a boyfriend, y el novio se da cuenta que el novio te fue infiel antes de casarte and then maybe contigo. you realized that there was an infidelity before getting married with you. Eso es un quitar de
de algo malo? Would ¿O you eso es say un cuidado a tu vida? that's something bad that he removed that En el person momento or se good? puede sentir que es un quitar. And Me lo the moment quitaron. it can feel Y, good. y Bad. comenzamos, esta mujer me quitó el novio. And then we start saying that woman ¿Verdad? took my Esa boyfriend. mujer me quitó el novio. She took him O away esa from me. mujer me quitó el esposo. She took my Y husband. empezamos a buscar culpables, culpables, start- culpables, culpables. And we start to look who to blame. Mira, en eso ni ese hombre es culpable o ni esa mujer es Not culpable. even that man is blame. Eso fue el cuidado de Dios para tu vida. That was God taking care of you. Entonces hay cosas que Dios te quita, So there's things the Lord te las takes. permite perder And he allows for you to lose them porque te ama demasiado y Because- sabe que eso te va a quitar más después. because he loves you the most. And he knows that's going to take more away from you in the future. Pero necesitamos rendirnos But we need to surrender ante la voluntad perfecta de nuestro Padre Celestial. in the presence of the Lord and his will for our life. Amén. Amén. Voy a decir como dice una por ahí, amén o no amén. Amen or not amen. Aleluya. Amado, Pedro alcanzó misericordia. Peter reached Amén. mercy. Y aunque la palabra nos dice que él lloró amargamente, And the word said porque he él cried. tenía decepción de sí mismo. He felt deception Él from himself. sintió el dolor y dijo, yo no merezco He felt the pain. una oportunidad. And he said, I don't deserve an Como opportunity. muchas veces quizás en el proceso uno dice, no merezco otra oportunidad. In the process, you feel you don't Pero accept. tenemos a un Jesús But we have Jesus que lo restauró. that restored him. Y cuando lo And restauró, when he restored him, my God. Diga, el resultado del quebranto the result of being broken fue mayor, was bigger. uy, que la culpa que él sintió en el momento. That the guilt he Que felt in the cometió el error. moments of when he made the Diga, la mistake. restauración fue mayor. The restoration was bigger. Porque fíjate que Pedro necesitaba eso. Realize that Peter needed that. Te voy a explicar por qué. And I'm going to tell you why. La responsabilidad que The se le iba a ser responsibility. entregada a Pedro era demasiado grande. That was going to be given to Peter was A too big. Pedro se le iba a entregar, escuche, Peter. a Pedro se le iba a entregar las llaves de la iglesia. Peter was going to get the keys of the church. Si Pedro negó a Jesús delante de su rostro, estando Jesús vivo ahí, If he denied Jesus in front y, of him, y lo negó 3 veces, and he denied him 3 times, ¿qué tú crees que iba a pasar Pedro what do you think was going to happen to Peter cuando no hubiera estado entrenado en esa área en su vida? when he wasn't trained in that area of his life, Cuando no hubiera pasado por ese error que lo llevó a aprender. when he didn't go through that mistake Cuando that se taught him? levantara una persecución como la que se le levantó. So when there was persecution against him like it Amado, happened, Pedro iba a negar a Jesús, iba a hablar malo, iba a abandonar la iglesia. he was Iba a going to dejar abandon todo. everything ¿Por qué? Por miedo. because he had fear, Diga, porque no estaba preparado because he was not prepared para recibir lo que Dios le iba a entregar. to receive what the Lord wanted to give him. Volviendo al punto de hoy, Coming back to the point, si no llega a pasar por ese quebranto, if he didn't go through that brokenness, no comete ese error he doesn't do that mistake que venía envuelto en una enseñanza that came wrapped in a lesson de que nunca debía negar a su padre. that he never should have denied Jesus. Cuando él pasa por eso, When he goes through that se arrepiente de corazón. and he surrenders and Él hizo un repents, voto. he did a vow. Yo estoy segura que él dijo dentro de él, I'm sure he said, nunca más I will never le fallaré a mi Jesús. fail my Jesus again. Nunca más Never again. le fallaré a mi Jesús. I will fail my Jesus again. Nunca más Never again. alguien Someone me puede llevar can take me a fallar a mi to Jesús. fail my Jesus. Entonces Then fue aprobado. he was approved. Entonces Then estaba listo, pastor. he was ready. Estaba listo. He was ready. Estaba listo. was ready. Diga, estaba listo. He was ready. Estaba listo. He was ready Para que se le entregara la llave to receive the de la keys institución más poderosa of the biggest de la institution faz de la tierra. on the planet Earth. La iglesia del Señor. His church, the church of the Algo Lord. Dios está enseñándote, iglesia. Something he's teaching you, church. Algo Dios está haciendo dentro de Something ti. he's doing inside Algo of Él you. quiere trabajar en tu vida a Something través he del wants- proceso. Búsquenme a Yeriel, por He wants to favor. work in your life. Algo
Dios quiere hacer y transformar dentro de Something He nosotros. wants to transform inside Pero of si you. hay algo que estoy segura But if there's es something that I'm que lo sure que Dios anhela that what the Lord es desires sobre todas las above cosas all things llevarnos al to quebranto. take us to brokenness. Porque en el quebranto Because when you're broken, reconocemos los errores. we recognize En el mistakes. quebranto When you're broken, reconocemos las we debilidades. recognize weakness. En el quebranto Because when you're broken, reconocemos que no somos we autosuficientes. recognize we're not enough. En el quebranto When we're broken, reconocemos cuando andamos mal. we recognize when we're En el walking wrong. quebranto When we're se nos broken, da la oportunidad we have the opportunity de recibir el perdón necesario. to receive the En el forgiveness. quebranto In the brokenness, se nos da la unción we get the que anointing no merecíamos, that we didn't pero que deserve, se nos fue dado por gracia. but it was given to us by En el grace. quebranto When we're broken, somos restaurados. we are restored. Es que necesito quebrantarme It's that I need to be broken para reconocer to que hay recognize algo roto dentro de that mí. there's something broken Que Dios inside no lo of me, quiere dejar así. that He doesn't want to Que leave me Dios the me same, quiere restaurar that He wants to para restore you, poderme dar algo más. to give you me something Para more, poder recibir su gloria to receive His su glory, poder His power en la vida de un hombre in the life of a y una man mujer que una vez fue that quebrantada. once was broken. Alguien en Someone esta mañana and this morning necesita sanidad. needs healing. Si estás